al término del servicio, hermanos, vamos a orar por esta necesidad y vamos a orar de una manera especial por estas personas que mencionó la hermana Arel y también vamos a extender nuestra oración por todas aquellas personas que en su caso estén infectadas con este virus. Pastorita, gloria a Dios, qué bueno que de mi parte no he sabido que ningún familiar, ni cerca ni lejos, hayan tenido este problema. Hablé con mi hermano Marcial el día de hoy y todos están bien por allá. Gloria a Dios. Y podemos nosotros, hermanos, pues estar con un contentamiento adicional al estar pues de parte de Dios libres de ese azote. Aleluya, gloria a Dios. Pues paz de Cristo, mis hermanos. Vamos a iniciar la predicación de esta tarde y me da gusto que estemos todos congregados hoy. Y pues así como hoy estamos en el día todavía de los días más largos del año, con buen calor, y también va a llegar el tiempo en que vamos a atravesar por los días más cortos del año y con buen frío, y que tanto en unos como en otros que nuestro ánimo siempre esté elevado, gloria a Dios, y que el Señor sea glorificado. Abran sus Biblias en el nombre del Señor Jesús, en Zacarías capítulo 6, hermanos. Vamos a darle una conclusión a este pasaje que estuvimos viendo en la parte final de la predicación pasada. Si el volumen está muy alto, le pudiéramos bajar, no sé cómo se escuche. Al menos yo lo siento un poco alto. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Amén. Dios pague. Zacarías capítulo 6. Voy a releer el contexto completo del versículo 9 al versículo 15 y no voy a ahondar en los versículos, ya nos ocupamos de ello en la predicación pasada. Solamente quiero dar una conclusión para reafirmar lo que estuve hablando sobre este pasaje. Gloria a Dios. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: toma de los del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. Ha habido
En el tiempo antiguo hubo dos templos en la ciudad de Jerusalén. Uno de ellos, el primero, que fue el que sustituyó el tabernáculo de reunión, fue aquel hermoso templo construido por el rey Salomón. Ese templo fue destruido por el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y pasaron algunos años en donde no hubo templo en Israel, concretamente en Jerusalén. Después el Señor estuvo obrando para que gobernantes de aquellas naciones extranjeras que estaban oprimiendo, predominando sobre el pueblo de Israel, que estaban en el exilio, en el destierro. Y el Señor movió corazones de reyes, corazones de sacerdotes, corazones de extranjeros israelitas, para que partiera una comisión de el reino de Persia y de Media, capitaneados por Nehemías, por Esdras, por Zorobabel, por Zacarías, por este sacerdote Josué, entre otros varones que el Señor estuvo levantando para que vinieran otra vez a Jerusalén, y ellos reconstruyeron o construyeron el segundo templo. Ese segundo templo estuvo existiendo todavía cuando el Señor Jesucristo vino aquí a tomar un cuerpo humanado, y a Él le tocó inclusive entrar en ese templo, dar enseñanzas, principalmente a los sacerdotes, y aparte del pueblo de Israel. Ese templo fue destruido, de acuerdo a la historia universal, en el año 70 de nuestra era, por el general Tito, general romano, que lideró un numeroso ejército de soldados romanos y tuvo asediada la ciudad por algunos meses, en donde no permitió ni la salida ni entrada ni de personas, ni de víveres, de alimentos, ni nada. Y el pueblo de Israel, que estaba dentro de la ciudad, en el extremo de la desesperación, muchos enloquecieron, hombres y mujeres perdieron la razón por el hambre, por el miedo, y se narran historias descabelladas en donde madres mataban a sus hijos pequeños para comérselos. Ya el comer carne de animales, de caballos, de animales, ya era cosa ligera eso. Carnes de ellos mismos, los que morían servían de comida para los que estaban con vida, y hasta que los romanos empezaron a derrumbar el muro de Jerusalén y empezaron a entrar matando a todos los que encontraban. Arrasaron con la ciudad y también destruyeron el templo. Y desde entonces
no hay templo en Israel, concretamente en Jerusalén. ¿Por qué he mencionado yo todas estas reseñas históricas? Porque aquí está hablando el contexto bíblico de Zacarías que acabamos de leer, de que se va a edificar en un tiempo futuro aparentemente un tercer templo. Y equivocadamente la mayoría del mundo religioso así lo entiende. Pero no es así. Aquí, cuando menciona a el renuevo, notemos que está con R mayúscula, se está refiriendo ni más ni menos que al Señor Jesucristo en su venida. Y él no tuvo necesidad de construir ningún templo porque ya estaba todavía el templo allí en Jerusalén. En el capítulo 24 de Mateo, versículo 1 en adelante, nos dice que los discípulos lo quisieron hasta cierto punto maravillar, enseñándoles aquellas bellezas de ornamentaciones que tenía el templo, y el Señor les dijo que iba a ser destruido y que no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Y a qué templo se refiere el contexto? Aquí, los templos pasados, los dos templos que se construyeron, hermanos, se construyeron con material, con piedra, con madera, con hierro, con metales preciosos como plata y oro, entre otro tipo de materiales, pero todos ellos materiales sin vida, inanimados. Como consecuencia, tenían que terminar tarde que temprano. Entonces, este templo que nos dice Zacarías no va a ser un templo construido con piedras muertas. No va a ser un templo construido con madera que con el tiempo se apolilla y se pudre, o con cualquier otro tipo de material perecedero. Este templo, que el renuevo, como llama aquí Zacarías en el versículo 12, aquel que va a edificar el templo de Jehová, este templo, el Señor Jesucristo en su venida lo empezó a construir, pero no con material perecedero. Lo empezó a construir, a edificar, vamos a usar ese término en el cual estamos sentando el tema. Empezó a edificar ese templo que está profetizado aquí, pero con seres humanos, hombres y mujeres que se dispusieron para que Dios los moldeara, para que Dios los cambiara, para que Dios los hiciera una nueva vida, una nueva criatura. Y así desde entonces, en la parte final del contexto, concretamente en el versículo 15, que empieza diciendo: y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Ahí estábamos incluidos nosotros, los gentiles, a quienes el Señor nos iba a llamar, nos iba a tocar, nos iba a cambiar. Y también vinimos y hemos ya formado parte de la construcción de este templo. Este es un templo espiritual, que es la iglesia de Dios. Ahora, la conclusión que yo quería darles, y fue el motivo por el cual quise introducir esta predicación con este contexto, el apóstol Pedro, en su primera carta, vamos allá, los invito, inspirado por el Espíritu Santo, y
haciendo eco de aquella profecía de Zacarías que ya hemos leído, se dirige, mis hermanos, a todos los cristianos habidos y por haber, a tanto a los cristianos que en aquel entonces ya se habían convertido a Dios, y también a los que a través de los años, a través de los siglos, como en el caso nuestro, el Señor iba a tener misericordia de nosotros y nos iba a incrustar. Dice así, Primera de Pedro 2, versículo 4 y versículo 5. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estas piedras vivas es, vamos a decirlo así, con la debida reverencia, el material que Dios está usando para la construcción de ese templo profetizado allá en Zacarías. Y la calificación de piedras vivas, pienso que es una ilustración gráfica también para diferenciarlo de aquellas construcciones perecederas que, como ya mencioné en la introducción, dejaron de ser, porque así como fueron construidos por el ser humano, también por el ser humano fueron destruidos. Pero esta casa espiritual que menciona el apóstol Pedro, este templo nunca va a ser destruido, va a permanecer por toda la eternidad, porque no fue construido por la mano humana, sino que su constructor, quien elaboró el proyecto, él es el que tiene todos los medios para, así como iniciarlo, así también concluirlo exitosamente hasta que la última piedra se añada, que solamente Dios sabe cuándo va a ser eso. Entonces es cuando ya la venida del Señor Jesucristo se llevará a cabo, porque ya no habrá más, gloria a Dios. El templo quedará terminado. Ahorita está en construcción, vamos a decirlo con esta palabra, está en proceso de construcción. A cada día sobre la faz de la tierra hay hermanos, hermanas que se siguen añadiendo como piedras vivas a este templo. Esta era la conclusión, mis hermanos, que quería darle. Ahora los invito para que vayamos a Lucas capítulo 14. Estando allí, acompáñenme con su vista del versículo 28 en adelante. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos
los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Comenzó a edificar y no pudo acabar, porque sacó malas cuentas, calculó mal. Ahora, hermanos, yo quiero que veamos estos sencillos versículos con más detenimiento. Una torre, acordémonos que el Señor le estaba hablando a los judíos aquí. Los judíos le entendieron inmediatamente las palabras al Señor Jesús. ¿Por qué no dijo mejor: ¿quién de vosotros que queriendo edificar su casa o una casa? Una torre regularmente no es un lugar que sirve para vivir ordinariamente, que tenga su recámara, su cocina, su sala y todos los demás compartimentos propios de una casa. Una torre en el tiempo antiguo era una edificación que se llevaba a cabo, si era dentro de una ciudad, se construía preferentemente en la parte más céntrica de la ciudad. Las torres también en ocasiones se acostumbraban a construir dentro de las viñas, de los sembradíos. Y en ambos casos servían para que se colocara desde ahí un vigía o dos vigías, en el caso de las viñas, para evitar que entraran saqueadores. En el caso de las ciudades era un poco diferente el uso. No era tanto como para vigilar, aunque se usaba también para eso. Pero en las ciudades, una torre era una construcción que servía de refugio a todos los pobladores en caso de peligro inminente de guerra, de que hubiera amenaza de la invasión de un ejército extranjero. Todos los ciudadanos, todos los habitantes corrían y se metían a la torre. En aquel entonces solamente se ascendía, las torres regularmente eran altas, de tal manera que superaban con toda facilidad cualquier otra construcción que hubiera en la ciudad. Y desde la parte más alta, ahí se estaba prácticamente a salvo del peligro que fuera que acechara ahí. Me viene a la mente, mi hermano, ahorita en este momento, permítanme encontrar un pasaje del Antiguo Testamento. Como no lo recuerdo muy bien, necesito ir a una cita bíblica que me lo remite. Lo tenemos en Jueces capítulo 9. Jueces capítulo 9. Y aquí tenemos la función que tenía una torre en el tiempo antiguo. Ya que estemos ahí, me dicen, hermanos, para que lean junto conmigo. Bien.
versículo 42 en adelante, mis hermanos. Para entender correctamente, más bien del versículo 50. Dice: después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Era un honor muy grande en el tiempo antiguo morir prácticamente de acuerdo a la voluntad que uno eligiera. Era una deshonra muy grande que se dijera de alguien que una mujer lo mató. Era una vergüenza. Aunque nosotros ya, de acuerdo a nuestra cultura en este tiempo, da la misma. La muerte llega y como llegue, ya lo que se diga después. Ven, pero el énfasis aquí, mis hermanos, dice aquí, en el 51, en medio de aquella ciudad había una torre fortificada. Esta palabra fortificada quiere decir que estaba bastante gruesa en su construcción. No era fácil derribarla, no era fácil tomarla, pues ahí se refugió toda la población. Ahora, con esto el énfasis que yo quiero hacer es que la torre tenía una función muy importante en el tiempo antiguo, porque de ella dependía en muchas ocasiones, era decisiva para que una ciudad existiese o dejara de existir. No por nada el Señor Jesucristo, volviendo a Lucas 14, toma esa figura o esa construcción de una torre. Una torre obviamente es mucho más costosísima que construir una casa en cualquier tiempo de las edades en que esto se estuvo practicando. Para empezar, una torre tenía que tener una cimentación mucho más fuerte que una casa. Y el Señor Jesús, cuando le dice esto a los judíos, les está diciendo que la empresa, ahora ya entrando en el mensaje espiritual de la edificación, la torre viene ejemplificando o simbolizando nada más ni nada menos que la carrera de un cristiano que tiene que ser de una manera muy meticulosa, muy cuidadosa, planificada, y uno ve que no va a hacer cualquier cosa, que no va a costar poco, que va a ser muy costosa la carrera, que no va a ser fácil. Así como en lo literal, como el Señor Jesucristo lo menciona, alguien que quisiera edificar una torre, dice, primero
Esto era, hermanos, de rigor, y sigue siendo de rigor todavía cualquier tipo de construcción, a menos que sea una persona que no esté bien de sus facultades mentales. Pero cualquier persona física o cualquier compañía constructora, para llevar a cabo una edificación, primero tiene que sacar cuentas. ¿Cuánto va a costar el terreno? ¿Cuánto va a costar? Empieza a, ¿cómo se dice? A conseguir estimaciones, a conseguir presupuestos. ¿Cuánto va a costar? Pues el esqueleto, la fremeada, parada. ¿Cuánto va a costar el chirro? ¿Cuánto va a costar el aire acondicionado? ¿Cuánto va a costar todo lo que se lleva? Y le pregunta y consulta con los diferentes especialistas, y cada especialista le da su estimación. Entonces, ya teniendo todas las estimaciones, él ya, como dice aquí la palabra, calcula los gastos. Esta palabra calcular tiene tres significados que apuntan casi a lo mismo. El primero de ellos dice: hacer las operaciones necesarias para determinar el costo de algo. Esa es la primera definición de calcular. Hay que sacar cuentas y después hay que sumar todo. Esto me va a costar hacer esta torre. Bueno, una vez que tengo el costo, ahora tengo que echar un vistazo a mi situación económica para ver si tengo esa cantidad, o para ver si puedo calificar para lograr un préstamo de esa cantidad para llevar a cabo eso. La otra definición es una suposición. Calcular es suponer. Yo calculo que voy a salir temprano. Yo calculo que voy a salir como a la medianoche. Es una mera suposición que, como puede que sea así, puede que no. La tercera es considerar algo con atención, tomando en cuenta sus ventajas y desventajas, que viene siendo algo similar a la primera. Entonces, mis hermanos, yo creo que todos hemos tenido la experiencia en la vida de ver edificaciones truncas, empezadas, que quedaron a medias. A mí me ha tocado ver esto una y otra vez. Allá cerca de la casita que nos concede tener el Señor ahí en Guamuchil, ahí cerca, pues había varias edificaciones empezadas por años. Algunas de ellas servían de refugio para los vándalos. Empezaban muchas veces a tumbar los ladrillos, a irla derribando poco a poco, y es un panorama que se mira muy mal se mira. Ahora, esto es en lo literal, pero en lo espiritual, aquí el Señor les está diciendo a los judíos, es una de las varias prevenciones serias que el Señor le hace al ser humano antes de comprometerse a servirle, antes de comprometerse a vivir para Él. El Señor no presiona a nadie, por eso tampoco nosotros debemos presionar a nadie, que ya bautízate, que ándale, que qué esperas. No, el Señor nunca anduvo haciendo eso. El Señor ciertamente invitaba a la gente y sigue invitando, pero hasta ahí nada más. Y el Señor lo que está diciendo aquí es que se los dijo a los judíos puntualmente en aquel entonces, de muchas maneras. Dijo que el que no tome su cruz, que el que no niegue, que el que no aborrezca a familiares, padres, etcétera, de muchas maneras. Pero esta es otra de las
veces y formas en que el Señor previene al ser humano para que la piense bien. Porque una vez que se comprometa con Él, ya no hay vuelta atrás. Tiene que darle para adelante y nada más para adelante. Y tiene que aguantar lo que venga. Y no hay pretextos, no hay justificaciones válidas. Todo esto implícitamente está aquí. Sucede muchas veces que bajo la influencia de alguna bonita predicación, o porque se ve que el matrimonio de los hermanos como que viven en paz, como que viven ellos más felices, y ese es un hecho que no se discute, aunque hay luchas. Y por esas y otras razones puede alguien en un momento dado quererse ya comprometer con el Señor. Ahora, nosotros sabemos, mis hermanos, que cuando alguien quiere entregarse al Señor, previamente ya debe estar dando frutos dignos de arrepentimiento. Prácticamente ya debe estar llevando la vida de todo un cristiano, de toda una cristiana, aunque todavía no se bautice. Sí. Si es en el caso de un hombre, bueno, pues tenemos que estar conscientes, y esto lo decimos para que la gente sepa que es parte del costo, que ya no vamos a hacer lo que querramos, que no vamos a tener permiso de parte de Dios para irnos a bañar a las albercas como va la gente del mundo, para irnos a la playa semidesnudos como va la gente del mundo, para irnos a los cines, a los teatros, a las cantinas o a cualquier otro lugar inapropiado como va la gente del mundo. Que ya no tenemos permiso de parte de Dios para irnos de vacaciones, para darle rienda suelta a la carne. O sea, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta, de que en el Señor ya no conviene. Es cierto, son cosas lícitas, pero no convienen. Creo que esto el apóstol Pablo se lo dijo a los corintios. Permítanme, mis hermanos, 1 Corintios capítulo 10. Versículo 23. Primera de Corintios 10, 23 dice el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esto quiere decir lo siguiente: que si yo, queriendo ser un creyente, y salgo de casa, a donde sea, ¿ah?, en camiseta sin manga y en un short porque hace mucho calor, no va a haber una ley que me castigue por eso. O sea, es lícito ante el gobierno, ante la autoridad, eso es lícito, no hay problema. Pero dice el apóstol Pablo: pero no me conviene, ¿no? Porque nosotros somos convenencieros. Somos convenencieros porque nos conviene seguir a Cristo. Todo me es lícito, pero no todo edifica.
Imagínense, mis hermanos, que alguno de ustedes llegara a verme a mí en esas condiciones. Iba a ser un tropiezo fuerte. O sea, como dice, no edifica, al contrario, destruye. En Lucas, donde estamos, el Señor Jesús llama a los judíos, les dijo puntualmente en aquella ocasión: así como un hombre, así como un empresario planifica construir una torre y se sienta primero para ver si tiene lo necesario para hacerla de principio a fin, así tiene que ser el hombre y la mujer que quieran venir a mí a caminar bajo mi autoridad. Tienen que ver ya no si tienen dinero o no. Tienen que considerar si realmente ya se consideran muertos para el mundo. Si hay todavía cosas, yo mencioné algunos casos del hombre. De la mujer, pues algo similar. Las alhajas, los maquillajes, el usar pantalón, el usar así ropa inadecuada. Igualmente, el ir a lugares inapropiados. Tenemos que vernos. Bueno, aquí yo estoy teniendo este problema, todavía no puedo vencer esto. Yo mejor me espero un poquito. Claro, mis hermanos, no vamos a decir que vamos a decidir entregarle nuestra vida al Señor hasta que ya no tengamos ni un tipo de defecto. Eso sería un error, todos vamos al infierno. Pero sí que ya tenemos la convicción de que podemos servirle al Señor. Amén. De por vida. Pase lo que pase. Esto yo se los he dicho y lo voy a repetir en esta ocasión otra vez. Cuando el hermano que me doctrinó, creo que se los presenté allá en Guamúchil, cuando aquel gordito, si acaso llega a ver este video, mi hermano Guillermo Noriega se va a acordar, ¿ah? Y espero que no se me sienta porque le estoy diciendo gordito, a menos que ya haya adelgazado. Me hizo esta pregunta cuando yo le dije: hermano, yo ya me quiero bautizar. Yo ya sé lo que es vivir en el mundo y yo no pienso volver por allá. Yo quiero servirle a Dios de ya. Yo quiero bautizarme. Yo he entendido también de que si llego a morir, porque la vida en cualquier momento se puede ir, si llego a morir sin haberme bautizado, yo me voy a la condenación. Entonces, pero yo quiero servirle al Señor ya. Y como él sabía que yo y mi esposa todavía no estábamos del todo, más bien ella no estaba del todo decidida, mi esposa todavía estaba pues viendo con recelo, con desconfianza mi conversión, mi cambio. Y a ella como que ya se le había pasado eso, porque ella era la que primero quería buscar las cosas de Dios y yo le estorbé, y ahora que yo quería, ella era como que ella ya no quería muy bien. Y me dijo el hermano: ¿y qué tal si su esposa no lo sigue? O si su esposa decide dejarlo porque usted es hermano y ella no quiere, ya después ha habido muchos casos así. Le dije: hermano, quiero mucho a mi esposa, amo mi matrimonio, a mis hijos, pero yo amo más a mi Cristo que cualquier cosa, le dije yo. Y si por alguna razón mi esposa llegara a dejarme, abandonarme, yo de todas maneras, yo voy a seguir a Dios, porque Él ya me dio prueba suficiente de que no me va a dejar solo, de que me va a ayudar a caminar con Él. Y cuando vio que le di esta respuesta, me dijo: pues está listo ya.
Entonces, tenemos que considerar, mis hermanos, si ya podemos superar todas aquellas actitudes, hábitos, gustos, costumbres, festejos tradicionales de cumpleaños, de festejos de Navidad y todos los festejos habidos y por haber. Si ya nos consideramos con la suficiente convicción y fortaleza para rechazar eso en nuestras vidas, entre otras cosas, dice el Señor, adelante. Adelante. Pueden terminar la torre. Pero si no, mejor espérense tantito. Sigan luchando. Sigan ustedes esforzándose por vencer a los fariseos, que vencieran el egoísmo que los caracterizaba, que vencieran aquella forma tan carnal de criticar, de condenar a los demás. Y así a cada uno el Señor en lo particular, a través de su palabra y concretamente con este mensaje nos dice: piénsenla, calculen el costo que va a tener la carrera, porque sería muy trágico y muy lamentable que así como una torre que se inició y que quedó a medias, dice, todo el mundo empieza a hacer burla. Creo que así dice aquí el contexto. No sea, verso 29, no sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. El Señor como que le conoce la inclinación al mundo cuando ve a un cristiano que le da la espalda a Dios. Máxime si es un pastor que cayó en el adulterio, que cayó en la borrachera, que cayó en la droga, que cayó en lo que sea, de cual forma que le dio la espalda a Dios. Hermanos, se levantan críticas, murmuraciones, burlas. Y este es el hermano, dice, y es el pastor. Yo por eso mejor ni siquiera me arrimo para allá. De salir con eso, yo mejor me quedo aquí. El Señor Jesús desde entonces está profetizando, está diciendo, todos van a ser burla. Y lo peor de todo es que va a ser una burla, un sarcasmo con razón. Cuando es infundado ese sarcasmo, esa burla, lejos de ser trágico, es una bienaventuranza. Pero cuando un hermano, cuando una hermana, cuando un cristiano, cuando una cristiana, sea el lugar que ocupa en la iglesia, le da la espalda a Dios, el primero que suelta una carcajada burlesca y triunfante es Satanás. Y después sus demonios. Y después todos aquellos que están en el ámbito humano bajo sus órdenes. Pero nunca va a haber burla de parte de un cristiano, de una cristiana sincera. Va a haber tristeza, va a haber dolor, va a haber oración, sí, pero menos burla, mis hermanos. Entonces, tiempo de edificar. Hay muchas otras citas bíblicas que nosotros pudiéramos tomar y seguir esto durante enseñanzas y más enseñanzas. Pero creo, mis hermanos, que con lo que hemos visto podemos nosotros tener una visión más clara, si no en toda la proporción que lo marca la palabra de Dios, cuando menos más clara, de lo que dice Eclesiastés 3:3, parte final. Tiempo de edificar.
Siempre va a haber el tiempo de edificar. Ahora, nada más ya para concluir la predicación. La edificación, ya hablando concretamente en el aspecto espiritual, se va a llevar a cabo en dos formas. Creo que en Mateo, no vamos a ver el texto, dije que ya íbamos a terminar la predicación. En Mateo 7, 24 en adelante, el Señor Jesús les empezó a dar aquella enseñanza a aquel grupo de judíos. A cualquiera pues, dice, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Ah? Y aguantó todo aquello que quiso derribarla, se mantuvo firme porque estaba sobre la roca. Pero después dice, y a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Es más barato, más rápido, más fácil, más económico, más cómodo hacer sobre la arena, pero no aguanta. Es más costoso, más trabajoso, implica más labor, más dedicación edificar sobre la roca, pero garantiza su permanencia para siempre. Y esto, el Señor dice, así hay dos tipos de construcciones en el mundo. Una es sobre la roca y esa es la iglesia de Dios. La otra es sobre la arena y esa es de la religiosidad comercial. Es en donde están los cristianos nominales. Aquellos que anteponen intereses mezquinos antes que servirle a Dios. También ahí está el mundo. Entonces, el tiempo de edificar, el Señor lo está propiciando todos los días para que sea sobre la roca. Una edificación sobre la arena, al Señor no le interesa. No. Y ni a mí tampoco, porque es solamente una ilusión, un engaño. Pero la edificación sobre la roca vale la pena, mis hermanos. Yo escuchaba, y esto no quiere decir que yo no estaba orando, sí estaba orando, pero como mi hermano Salomón estaba orando en la oración inicial con el micrófono, y su voz se resaltaba sobre lo demás, de alguna manera pues influye. Pero escuché cuando dijo que en nuestros corazones no haya rencores. A veces es difícil no dejar que se metan rencores en los corazones, hermanos, y eso es parte de lo que garantiza la construcción sobre la roca, de que uno puede perdonar de corazón. Eso es en sí lo que quiere decir que no haya rencores, perdonar de corazón. Cuando no se perdona de corazón, sino solamente de palabras, ahí va a estar guardadito. Para la primera que se presente la oportunidad, me la vas a pagar. ¿Ya? En un cristiano honesto, alguien que esté edificado sobre la roca, no va a haber eso. Se perdona y se le deja al Señor. ¿Ya? Que Él sea el que dé el pago. Bueno, mis hermanos, damos por concluida la predicación. Creo que en este tiempo de edificar fue en el que hemos llevado más tiempo, pero creo que ha valido la pena. Vamos a orar por San Juana y por su esposo,
y a pedirle al Señor que lo sane de esa enfermedad del coronavirus. Bendito Jesús.